Cuando te llega tu extracto bancario, te empiezan a aparecer gastos y comisiones que no sabes qué son y que se están comiendo toda tu rentabilidad. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, ya que nos visita Pablo González Vidal, que ha dedicado toda su vida a invertir. Y no solo nos va a contar cómo establecer un método que te permita tener éxito cuando pones tu propio dinero en los mercados financieros, sino que nos va a explicar muy bien todas esas trampas que existen y por qué, según sus palabras, tu banco te está vendiendo basura. Entonces, si tú quieres invertir y ganar dinero sin que las comisiones se coman todo, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Joseph. No, gracias por venir al podcast. Oye, ¿cómo te metes tú en este mundo de la inversión? Bueno, pues yo estaba trabajando yo soy farmacéutico hospitalario, y estaba haciendo la residencia en la FEDE, en el Hospital de Valencia, y entonces ahí la residencia te pagan muy poco, por no decir una mierda, y estás todo el día haciendo guardias para intentar ganar un poco más de dinero, y entonces era la época de la burbuja.com, ¿no? Y tenía un compañero que me dice, no, acabo de comprar un coche con lo que he invertido en Terra, con lo que he ganado en Terra, una acción tecnológica de aquella época, bueno, tecnológica, era un portal web, muy básico, pero bueno, que entonces parecía una maravilla. Me he comprado un coche. Yo, no puede ser, yo aquí haciendo guardias 24 horas al día para ganar 1.000 euros y se ha comprado un coche. Entonces ya me picó la curiosidad y, como todo el mundo en aquella época, me puse a comprar el Expansión, el periódico, a elegir acciones tecnológicas y me creía pues ya que era Warren Buffett, ¿no? ¿Pero lo hacías on the side o dejaste definitivamente la farmacia y te metiste de cabeza? No, yo era en las guardias, me ponía ahí con Expansión, me estudiaba las noticias, seguía las cotizaciones, compraba la que recomendaba Expansión, en fin, todos los errores que no hay que cometer, pues era como un decálogo, ¿no? Oye, cuéntanos qué estaba en la cabeza de los inversores en aquella época, ¿no? Porque se hablaba de la nueva economía. Y si tú decías, bueno, pero es que estas compañías no generan ingresos, te decían, no, esto eres un dinosaurio, esto es la nueva economía. Métete un poco en la cabeza de la gente, tanto de los inversores amateurs como eras tú, como de los profesionales, porque aquí entró todo el mundo. Sí, era dinero fácil, ¿no? Es la típica burbuja, es dinero fácil. Cuando tú vas a un sitio, al gimnasio, a un restaurante, a cualquier cena con amigos, y todo el mundo habla de lo mismo, de qué acción has comprado, cuánto has ganado en Pick and Pack, en Telepizza. Bueno, en Telepizza no sé si estaba entonces o fue después, pero páginas amarillas, ¿no? Una acción de páginas amarillas, que los jóvenes no saben lo que es, pero era como un libro con los teléfonos de la gente y cotizaba en bolsa con un valor estratosférico, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que cuando todo el mundo, desde que es taxista, que es ingeniero, habla de lo mismo, de bolsa y de lo que ganan y lo fácil que es, ahí hay un problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Como decía, creo que era Rockefeller, ¿no? Cuando oigo a mi chofer hablar de bolsa, sé que es un momento de vender. No sé si es una frase suya o es un mito, pero dice muy bien, explica muy bien lo que es la codicia. Esa codicia. ¿Y a ti cómo te fue con esa codicia? Pues bueno, perdí todo lo que invertí, porque al final entras por codicia, sabes, por miedo. Yo concretamente lo perdí todo en Terra, que era la más fuerte, ¿no? La de moda, la de Telefónica, el futuro. Entonces compré a 140, bajó a 80, dije, joder, si está a 140 y ya está a 80, qué barata está, voy a comprar más. Bajó a 40, compré más. Así hasta que la sacaron de bolsa a 3 euros, creo, y bueno, pues prácticamente lo perdí todo. No sé si recuperé 2 euros. Entonces me fue mal, ¿no? ¿Y con esto escarmentaste o seguiste invirtiendo? ¿O cómo siguió tu vida después de esto? ¿Volviste a la farmacia? Bueno, acabé la residencia porque ya que la residencia pues es difícil acceder a ella y hay que acabarla, ¿no? Ya tienes el título de especialista y nunca sabes la vida por dónde te va a llevar, pues acaso tienes que volver. Pero no me di cuenta de que no me gustaba el mundo hospitalario y ya me picó el gusanillo ese de las finanzas y entonces decidí ir a Madrid a hacer un MBA en el Instituto de Empresa y complementar la formación farmacéutica que tenía yo, pues con algo más de empresarial, finanzas, marketing, recursos humanos, en fin, todo para tener una visión más empresarial, ¿no? Okay. No tan técnica. Esto es interesante, ¿no? Porque la gente que hace un MBA después se va a una gran consultora
o un banco de inversión, pero tú has hecho la mayor parte de tu carrera como inversor. Inversor con tu dinero. Después entraremos en alguna otra cosa, pero si te definimos a ti, tú eres una persona que coge su dinero y lo invierte y gana dinero. Entonces, esto es lo que se llama trader, y hay day trader. Explícanos un poco en qué consiste esta profesión, cuál es la diferencia entre un trader y un day trader, qué es lo que haces tú, qué es lo que hace el otro. Bueno, al final un day trader y un trader es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que el day trader lo que hace es tener posiciones durante el día y al final del día cerrarlas para evitar el riesgo pues, de que haya cualquier problema por la noche, cualquier atentado, cualquier noticia. O sea, compra y vende el mismo día. Exacto, compra y vende el mismo día para cerrarse al final del día y evitar el riesgo, pues que cuando los mercados están cerrados pase algo que al día siguiente le pille mal posicionado, ¿no? Y el trader, bueno, comprende también al day trader, pero luego está el swing trader, que son posiciones, digamos, a más largo plazo, que puedes durar pues, desde horas hasta días o incluso meses, ¿no? En función de tus estrategias. Pero el day trader yo en concreto nunca he hecho day trading, porque es bastante difícil, consume mucha energía y no es para todo el mundo. Pues entonces el trader es una persona que su trabajo es pensar qué compra y qué vende. Sí, al final, bueno, el trading, la inversión en general, lo más importante son 3 aspectos, ¿no? Se llaman en inglés las 3 M's, que es Mind, Method and Money Management, ¿no? Que es la gestión del riesgo, el Money Management, el método, tienes que tener un método, y luego tienes que tener la mentalidad, que es para mí lo más importante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene el método, pero no es capaz de llevarlo a cabo, entonces no te sirve para nada, ¿no? Entonces, esas 3 M's, digamos que es lo que si tú tienes un método disciplinado con gestión de riesgo que si repites constantemente a lo largo del tiempo, te tiene que dar dinero. Vas a perder dinero en muchas operaciones, pero a largo plazo la suma tiene que ser positiva, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del casino. Cuando alguien va a jugar a la ruleta del casino, tú tienes la esperanza matemática negativa, ¿no? El casino a largo plazo, cada 100 jugadas, va a ganar. Porque los números, el cero que la banca gana, rompe la esperanza matemática en favor del casino. Y el jugador pierde a largo plazo. Pues aquí tú tienes que ser el casino, tienes que encontrar un método, lo que se llama un edge, conseguir una ventaja que repetida en el tiempo tenga esperanza matemática positiva para ti y te haga ganar dinero. Entonces, eso es difícil, tienes que hacerlo muy bien, hacer un backtest, programar. Yo en este caso soy sistemático, programaba todas mis estrategias, comprobaba en una ventana del tiempo que habían funcionado bien y luego te dejas una ventana virgen, sin haber hecho nada de datos, para ver que realmente esa estrategia luego ha continuado funcionando igual de bien. Ahora vamos a entrar en más profundidad en el método. Pero antes de eso, quisiera entender por qué se dice que la gente que está constantemente hecho para atrás. A los que no somos inversores profesionales nos dicen que hagas tus inversiones y no las estés mirando todo el día. Básicamente que no hagas muchas compras y ventas, ¿no? Y ligado a eso, lo que yo he escuchado es que mucha de la gente que se dedica a lo que tú te dedicas les termina yendo mal porque hacen demasiadas operaciones. Entonces, antes de entrar en el método, que es la manera que tú has conseguido para que esto no suceda, explícanos esa afirmación que yo estoy haciendo, ¿por qué sucede? O sea, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿son temas psicológicos o de cómo se comporta la gente? ¿O qué hay ahí que hace que sea algo difícil de dar con la tecla? Pues mira, es 100% diría que es la mentalidad. Al final, ¿qué pasa? Que esto es un circo. Entonces a ti te quieren hacer ver que esto es fácil. Te dan un móvil con números de colores, noticias, mercados, todo el día moviéndose. Entonces la gente piensa que es fácil, ¿no? Porque les interesa que parezca que sea fácil para generar comisiones, en fin. Esto es un juego de suma cero. Comisiones porque cada vez que tú haces una operación, claro, hay alguien que gana una comisión. El broker, que es el intermediario, el que pone la mano, cada vez que tú compras y vendes un activo, pues se va enriqueciendo con tu dinero. Entonces les interesa que no estés parado, les interesa que tú muevas tu dinero para generar comisiones, porque de eso viven, ¿no? Entonces la mentalidad es un apartado fundamental, porque mucha gente... Yo siempre pongo el ejemplo del tenis. O sea, cuando tú ves entrenar en una pista de tenis al número 1 del número 100 de ATP, si no sabes quién es quién, pues prácticamente dices, pues son los dos igual de buenos.
Pero cuando pones esos dos jugadores en una final de Grand Slam, o ni siquiera en una final, en octavos de final, ahí notas quién es el número 1 y quién es el 100. Al que no le tiembla el pulso cuando va a 0,40 y se juega el partido, pues Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, no sé, en España tenemos ahí dos referentes, pues esos son los número 1. Y el número 100, pues a mí cuando jugaba al tenis me temblaba la mano hasta jugando con mi amigo. Y digo, imagínate jugándote lo que te juegas en una final de ante 40.000 personas, ¿no? Pues en trading pasa lo mismo. Al final, en trading y en la inversión en general, no todos nacemos para jugar el tenis en Roland Garros la final. Y la gente, así como el tenis lo ve claro, en la inversión parece que no, que todos tenemos que ser Carlos Alcaraz o Rafa Nadal y que vamos a ganar millones. Y pues no, cada uno es uno. ¿Y cuál es el equivalente en inversión a que te tiemble la mano? O sea, ¿cuáles son esos comportamientos que te llevan a no optimizar tus inversiones, que son meramente psicológicos? Pues porque te tiembla la mano. Sí, al final venimos de nuestros ancestros y tenemos heredado el miedo a, que antes pues la pérdida era la que te comía el león, ¿no? Entonces dejamos correr mucho las ganancias, nos da miedo cortar las pérdidas y cortamos las ganancias y dejamos correr las pérdidas, ¿no? Ahí se mezcla también un poco de orgullo de, haces un análisis, inviertes en una acción, por ejemplo, una empresa, y se va el precio a la contra, ¿no? Ostras, y te da rabia porque te has implicado. Incluso hay mucha gente que encima lo publica en redes y entonces ya te implicas emocionalmente todavía más, porque ya no es que tú hagas el ridículo contigo mismo y no se entera nadie, sino es que encima a tus seguidores les has dicho que invertías en X acción y la acción se está desplomando. Y claro, eso es, ya subirá, y mucha gente, la mentalidad, por eso es tan difícil, porque no saben ejecutar el método. Terminan con acciones en cartera que tienen pérdidas y las ganancias las cortan enseguida para asegurarse el retorno, ¿no? Entonces, eso a largo plazo. ¿Hay un número estadístico promedio que refleje eso? O sea, por ejemplo, usualmente la gente después de tanto por ciento tiende a vender, sin embargo, las pérdidas solo cuando pierde, solo vende después de perder tanto por ciento. O sea, ¿cuál dirías tú que es más o menos ese ratio? Eso es muy personal. Cada uno tenemos un techo emocional. Al final, por ejemplo, lo que para mí 1.000 euros puede ser poco o mucho, no sé. Para otra persona puede ser al revés, o poco o nada, ¿no? Entonces, cada uno tenemos un punto de dolor que a partir de ahí ya no puedes soportarlo, ¿no? Entonces, por eso, lo que tú decías, si no miras la inversión, si no estás todo el día mirándolo, pues es mejor inversor porque te dejas correr las ganancias. Si estás ahí pensándolo, he ganado 20.000 euros y ahora de repente el mercado cae y vuelvo a tener 10.000, si hubiera vendido cuando tenía 20.000, y entonces la próxima vez que sube a 20.000, dices, ostras, ya vendo por si acaso vuelve a caer a 10.000 y se va a 40.000. Cago en la leche, es un normal. Entonces vuelves otra vez a entrar y entonces ahora sí que cae. Entonces eso es como el día, ¿sabes? Es como entras en una espiral que al final acabas, yo he visto dilapidar cuentas por intentar recuperar lo que había dejado de ganar. Ok, muy psicológico. Sí. Cuéntanos tu método. ¿Cómo llegas a ese método y cuál es? Bueno, al final el método es programar, tener estrategias sistemáticas, digamos que sabes que en el pasado se han comportado y que tienen una esperanza matemática positiva, es decir, que si lo repites 100 veces vas a ganar dinero y tener una mentalidad de hierro, o sea, confiar. Al final la confianza es lo que mueve el mundo, ¿no? Pues en la inversión todavía más. Si tú no confías en lo que estás haciendo, cuando venga la mala racha vas a salir corriendo. Entonces tienes que tener mucha disciplina y confianza en que lo que estás haciendo está bien hecho y que si lo repites en el tiempo te va a poner dinero en tu bolsillo. Entonces se llama método sistemático cuantitativo porque tienes todo cuantificado, ¿no? Sabes cuál es tu máxima pérdida, cuál es tu peor mes, cuál es tu peor año, cuál es la mayor caída. Luego todo eso puede variar, pero tienes un referente. Partes con un mapa. Luego. ¿Pero este mapa es de tu histórico o este mapa es de tu aguante o este mapa es un objetivo que tú te pones? O sea, explícanos un poco más detallado para la gente que no es de este mundo o que está pensando en meterse a invertir. Bueno, el mapa es simplemente, por ejemplo, un método que puede seguir el 100% de la gente, ¿vale? Es una cartera indexada, bien diversificada, ¿vale? Pues normalmente la gente cuando invierte en este tipo de inversiones
no es consciente de las correlaciones que tienen los activos, los pesos, la volatilidad, el máximo draudón de su cartera, ¿no? Empiezan a hacer una macedonia de frutas añadiendo activos porque sí, ahora añado un ETF de uranio porque he oído que el uranio va a ser el futuro, ahora le meto Nvidia porque esto está subiendo mucho, y al final tienen una macedonia de frutas que no tienen ni idea de cuando venga la crisis o cuando venga el crash o la corrección, cómo se va a comportar y cuál es su perfil de riesgo, ¿no? Entonces, tú tienes lo primero dormir bien por la noche. Si tú no duermes bien por la noche, vas a ser un mal inversor, porque vas a terminar tocando tu cartera en el peor momento probablemente. Entonces tienes que tener muy claro, primero, cuál es tu aguante, cuál es tu tolerancia y capacidad al riesgo. Entonces, cuando tú sabes tu capacidad y tolerancia al riesgo, la volatilidad que puedes soportar, ¿puedo dormir si me cae un 20% de mi capital? Vale, sí, perfecto. ¿No puedo dormir? Pues tengo que bajar mi riesgo. Y a partir de ahí tenerlo todo, digamos, el mapa cuantificado, ¿no? Saber que estoy invirtiendo en renta variable X, en renta fija, en el oro, ¿vale? Y que eso en el pasado se ha comportado de una manera. Y entonces así tengo confianza para saber que si eso lo hago a lo largo del tiempo voy a ganar dinero. O sea que tú dices, yo lo máximo que estoy dispuesto a perder es X%. Y montas una cartera con activos que el riesgo máximo sea en ese porcentaje y lo cumples. Eso sería parte del método, por ejemplo. Exacto. Hay una diferencia entre... Bueno, el otro día lo puse como un ejemplo en la newsletter con una habitación, ¿no? Donde la altura de la gente es diferente. Hay un enano y hay un gigante. Y otra habitación que son todos... tienen una altura media, ¿no? Entonces, la diferencia entre volatilidad y riesgo es que la volatilidad de una habitación es mucho mayor que la otra, ¿no? Una tiene un enano y un gigante y tú tienes que elegir a una persona que no sabes cuál va a ser la siguiente y te vas a quedar con su altura para siempre, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación, cualquiera se iría a la habitación donde son todos de media, ¿no? Altura media, pues acaso te toca elegir al enano. ¿Vale? Pues el momento de decisión, ese es el riesgo. Cuando tú tienes que coger la altura de la siguiente persona que salga, eso es el riesgo, la volatilidad. Mientras tú no tengas que elegir, ¿qué más te da que haya enanos que gigantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en las dos habitaciones las personas van creciendo con el tiempo. De tal manera que en la habitación donde la gente tiene una altura media, crecen más despacio, a 2 centímetros al año. Pero en la habitación más volátil, crecen el doble de rápido. Entonces el enano, con el tiempo, se hace un gigante. Entonces, si tú realmente no tienes que elegir, tienes tiempo, tienes un horizonte temporal largo, pues puedes elegir la habitación volátil porque a largo plazo va a ganar más dinero. Pero si tú tienes que jubilarte el año que viene, tienes que comprarte una casa, un coche y tienes poco tiempo para invertir, no te la puedes jugar a que te salga el enano y perder. Entonces eso es la volatilidad y el riesgo. La volatilidad, mientras no tengas que retirar tu dinero, pues está fenomenal porque es como va a crecer más tu dinero. Pero claro, si te acercas a jubilación, no tienes una necesidad económica, ojito porque te puedes encontrar con una pandemia que cae un 40% tu cartera y justo necesites el dinero para comprarte algo o jubilarte, ¿no? Ok. Hablaste de un tema aquí de la interrelación entre los activos que compras. Esto me pareció interesante. Ilústralo de manera básica con algo que hace la gente que compra determinados activos, que piensa que está comprando cosas distintas, diversificando, pero que realmente son lo mismo. ¿Y cómo lo harías realmente, ese ejemplo, cómo lo llevarías a una diversificación? Pues mira, mucha gente comete el error de pensar que por más activos que añadan de renta variable, están diversificando su cartera mejor. Y eso, claro, es un error porque la renta variable en general está muy correlacionada. Entonces, si tú estás comprando, un ejemplo extremo, BBVA y Santander, Iberdrola y Telefónica, que es muy típico en España, del IBEX 35, claro, ahí estás totalmente expuesto a que una caída sea muy fuerte, ¿no? La corrección. O sea, que si caen, lo más probable es que caigan todos. Claro. Porque están todos en el mismo país, en el mismo índice. Exacto. Son empresas grandes establecidas. Exacto. Que en teoría se moverían en línea con el IBEX 35. Exacto. Okay. Tienen una correlación muy fuerte porque están en el mismo mercado, en fin, o igual un poco menos unas que otras, pero vamos, si hay una caída, probablemente caigan todas juntas, ¿no? En cambio, por ejemplo, si en vez de invertir en BBVA y Santander, coges una empresa de salud de Estados Unidos con el Santander, pues ahí la correlación probablemente sea mucho más baja. No tienen tanto que ver, no tienen el mismo mercado, el mismo sector. Entonces, claro, estás diversificando más ricamente tu cartera, ¿no? Y aún así la correlación no será baja porque entre renta variable es muy difícil que cuando viene un 2008, cuando viene una pandemia, cuando viene cualquier crisis global, pues la renta variable, digamos que es más susceptible al miedo.
Entonces la gente pues suele salir corriendo. Hay acciones más defensivas que se comportan mejor, como puede ser las eléctricas, la de salud o el consumo básico, ¿no? Porque al final tenemos que seguir comiendo, nos ponemos enfermos o bueno, seguir calentándonos. Pero en general caerá toda renta variable por ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes otros activos como puede ser el oro, que descorrelaciona muy bien, o la renta fija gubernamental, que es, digamos, de países que se consideran libres de riesgo, pues en esos momentos de crisis te van a salvar un poco los papeles, ¿no? Esos son los activos refugio. Sí. Explica por qué estos activos son refugio. ¿Qué significa eso a nivel básico? De nuevo, pensando en una persona que nos escucha que no está tan metido en esto de inversiones. Bueno, al final, cuando tú tienes un activo refugio, quiere decir que el dinero se va moviendo, ¿no? El dinero nunca se está quieto. Entonces, cuando hay expectativas de crecimiento, expectativas de que todo va a ir bien, pues la renta variable es el motor de crecimiento, ¿no? Lo que suele dar más rentabilidad a largo plazo a un inversor. Pero en momentos de miedo, de pánico, pues el dinero es miedoso. ¿Y qué pasa? Que cambia sectores donde se consideran más seguros porque, bueno, al final es muy difícil que un país libre de riesgo como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, que tienen el banco que imprime en papel, te dejen de pagar su deuda, ¿no? Entonces, bueno, te vas ahí al refugio, digamos, hasta que pase la tormenta de la renta fija para comprar deuda de los países más seguros y que la renta variable pues no tenga tanta volatilidad, ¿no? Y el oro pues funciona igual, ¿no? Ante épocas de inflación, lo que se llama tipos reales negativos, ¿no? Que la inflación está por encima del tipo de interés que hay en ese momento, pues el oro te cubre muy bien porque siempre ha mantenido muy bien el poder adquisitivo desde hace miles de años, ¿no? Siempre es un bien escaso que mantiene muy bien el poder adquisitivo frente al dinero fiat, ¿no? El dinero que imprimen los bancos, porque no se puede crear de la nada, ¿no? El oro es limitado. Entonces, si tú mires el precio de las cosas en oro, una casa en 1971, que hace poco publiqué un post sobre esto, vale lo mismo o incluso menos en oro que hoy en día, ¿no? Ahí te das cuenta cómo no es que haya subido el precio de la casa, es que lo que ha subido es la masa monetaria, la expansión, el dinero papel que imprimen los bancos centrales para mantener esta fiesta, ¿no? De la civilización occidental y que sigamos todos, pues, alegres. Vamos a profundizar en eso que es interesante, ¿no? O sea, aquí lo que tú estás diciendo es que básicamente el crecimiento económico que estamos viviendo hoy en día se debe a que están los bancos centrales imprimiendo dinero. O sea, esto a largo plazo, ¿qué impacto tiene en la inflación, en la gente, que su dinero vale menos? Profundiza ahí un poco. Bueno, pues esto es muy preocupante porque al final cuando los bancos centrales imprimen dinero siempre hay gente que está más cerca de ese dinero. Entonces ese dinero no suele llegar a todos por igual. Entonces esta gente que tiene ese acceso a ese dinero, que suelen ser pues, las personas más ricas, lo invierten en activos escasos, renta variable, muebles, oro, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que la gente que tiene un sueldo, tiene una nómina y no le llega a final de mes, no pueden invertir. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la inflación, esa expansión monetaria hace que cada vez las cosas escasas valgan más. Y entonces la gente rica cada vez es más rica y la gente pobre cada vez puede comprar menos con su dinero. No llega a final de mes y esa sensación es terrible. Entonces, se produce una separación de clases, que es lo peor que puede pasar en un país, y cada vez hay más diferencia social. Y bueno, pues eso es el mayor problema que tiene ahora mismo la impresión de dinero fiat desmesurada, ¿no? Y también yo me imagino que dijiste que ese dinero lo coge la gente más pudiente, que no necesita utilizarlo para subsistir, entonces lo invierte. ¿Dónde lo invierte? En renta variable, ¿no? Entonces parece que es como un círculo virtuoso o una pirámide, ¿no? Sí. Porque o sea, el gobierno imprime dinero, la gente coge ese dinero, lo invierte en renta variable, la renta variable sube, venden, tienen más dinero, invierten más en renta variable. ¿Esto no es todo un poco piramidal? Sí, exactamente. Parece como un esquema piramidal, ¿no? Pero claro, ¿qué haces con el dinero si no lo inviertes? ¿Qué haces? ¿Lo dejas en la cuenta del banco? Mucha gente tiene aversión a la inversión, tiene miedo a invertir por desconocimiento normalmente, por falta de educación financiera o porque han tenido una mala experiencia por entrar en el mercado sin método, por codicia, como entré yo en labruja.com, ¿no? Buscando dinero fácil y luego te das cuenta de que el dinero no es fácil, que conlleva su volatilidad, su riesgo.
¿no? Pero si tú lo dejas a cuenta corriente del banco, primero que la cuenta corriente del banco, mucha gente no lo sabe, pero es un préstamo que tú le haces al banco y el banco sí que va a invertir tu dinero y lo va a poner en riesgo. Y luego, si el banco le va mal, te dicen, no, tenemos 100.000 euros, tenemos 100.000 euros de garantía. Pero ya se empieza a hablar de, antes se decía too big to fail, ¿no? Demasiado grande para caer. Ahora se dice ya too big to bail, ¿no? Demasiado grande para ser rescatado, ¿no? Hay bancos que están tomando un tamaño que ya ni siquiera el Estado va a poder rescatarlos, ¿no? Porque, claro, son ya enormes sus raíces, ¿no? Y, claro, si tú no inviertes, pues te vas empobreciendo, porque los que sí que invierten, los activos escasos, es que es de libro. Los activos escasos y eternos, que no se deprecian, que cada vez valen más frente al dinero que tú imprimes, que es abundante, pues claro, lógicamente van subiendo, no porque haya crecimiento económico, que puede ser que haya épocas que sí, sino porque cada vez hay más papel. No sé si sabes que en la antigua Roma la palabra salario viene de sal, sí, porque era un bien escaso que se utilizaba para conservar la comida. Entonces era muy valorado y se utilizaba como dinero, hasta que un día se descubrió que la sal pues, se podía sacar del mar casi de manera infinita. ¿Y qué pasó con la sal? Pues que era abundante, pasó de escaso a abundante. Y claro, el que guardó sus sacos de sal para sus herederos, pues hoy se puede alinear una ensalada. Y el que guardó oro, pues sus herederos encantados, ¿no? Entonces, lo escaso y lo abundante... Claro, pero esto es interesante, pues yo lo que pensaría, volviendo al tema de inversión, es que mientras siga esta expansión de imprimir dinero, que creo que escuché que va a haber otro quality expansion en Estados Unidos, pues la bolsa va a seguir subiendo. Claro, es que es un círculo vicioso, porque al final, sí, esto también lo dice Mario Conde, creo que el hombre la verdad es que comunica muy bien. Y cuando tenemos un ciclo de que los políticos son 4 años para ser reelegidos, este cortoplacismo al final evita tomar cualquier medida que sea necesaria para solucionar esto, ¿no? Porque claro, si tú creas esas medidas para cambiar la estructura del sistema y que no haya que imprimir tanta deuda, pues igual no te eligen. Y pasa al siguiente, que es el que imprime dinero y el que empieza a repartir cheques a todo el mundo para que sea feliz, ¿no? Entonces es difícil de parar esto, la verdad. Muy bien. Oye, empezaste a hablar de los bancos. Vamos a hablar de eso, porque tú en LinkedIn eres muy activo, te puede seguir la gente y suscribirse a tu newsletter, pero tú eres como el azote de los bancos, porque dices algo así, voy a parafrasear y si no es así, tú me corriges, ¿no? Que básicamente te venden basura. Entonces, explícanos en esencia por qué tú dices que los bancos nos venden basura. Pues mira, es un mercado, o sea, es un sector muy curioso, porque en cualquier otro sector estaría clarísimo si yo te digo, mira, tú vas a comprar no quiero hablar de marcas, un Dacia Sandero a precio de un Ferrari. Y tú dirías, ¿qué piensas? ¿Yo soy tonto? Uh-huh. Pues en el mundo de inversión, en el mundo del sector financiero pasa eso. O sea, tú vas a comprar un producto, un fondo de inversión que es una basura y vas a pagar más que por uno que es buenísimo. Y eso la gente no es consciente, no le da la importancia que tiene, no se confía en su banco, su amigo de toda la vida, y le toman el pelo. Suena así de duro decirlo, pero es que es así, porque estás pagando mucho por algo que es muy malo. ¿Cómo se traduce ese pagar mucho? Pues en perder mucho. O sea, hace poco en LinkedIn hice un post sobre un fondo de inversión que es el Santander Acciones USA. ¿Vale? Entonces, este fue realmente el primer post que hice sobre un banco, sobre un fondo de inversión hace 2 años, que fue con el que empezó todo, ¿no? Ok, espérate, para hacerlo muy básico para el que no sabe de esto. Esto es un fondo, es decir, el Santander tiene una cantidad de gente que sabe mucho de los mercados, que va eligiendo acciones, me imagino que de Estados Unidos, porque se llama USA, y las mete en un fondo, y tú cuando inviertes ahí, tú les estás dando dinero para que ellos lo inviertan en esas acciones que ellos eligen. Exacto. Y a ti te dan esa cartera de acciones, que es lo que se llama el fondo. Ok, disculpa, continúa. Vale, eso es lo que ellos te venden, ¿no? Suena bien, ¿no? Suena fenomenal. Porque aparte ha subido mucho y Estados Unidos va como un tiro. Es lo que está de moda. Y los aranceles los protegen, ok. Entonces es lo que te venden. Tú lees la web, entras en la web de cualquier banco, de cualquier que te venden sus fondos de inversión y te lo venden ahí como nuestro equipo de 200 profesionales que llevan 45.000 años
de experiencia en los mercados, te van a elegir las mejores acciones de Estados Unidos, en fin, te cuentan todo el marketing, la parafernalia. Luego tú vas realmente a la cartera que tiene el fondo. Primero que ese fondo, cuando yo lo analicé hace 2 años, no se llamaba igual. No tenía la misma política de inversión, ni siquiera los mismos costes. O sea, lo han cambiado todo en 2 años. O sea, el inversor que quiere invertir ahí, de repente te cambian y sin darte cuenta tú, sin que te hayan avisado, tienes otro fondo, otra política de inversión, otro coste. Entonces, te venden una cosa, te lo envuelven en papel bonito y te cobran un dineral por eso, que luego tú vas a ver la cartera que tienen y tienen las acciones de S&P 500, una correlación de 1 con el índice. Y te están cobrando un 2,35%, que para que te hagas una idea, por ejemplo, si coges 100.000 euros en el año 94 hasta hoy en día y lo inviertes en un ETF de S&P 500, tendrías, creo que eran 2.800.000. Con esa comisión del 2,35, que te vas a 1.400.000. O sea, te dejas más de 1.400.000 euros. Sí, vamos a poner esto en contexto, porque esto es importante. Pues claro, alguien dirá, 2,35 dijiste por ciento, bueno, no es mucho porque voy a ganar. Pero claro, una inversión a largo plazo en el S&P 500, si la dejas a largo plazo, si te rinde, no sé, 7%, está muy bien, ¿no? El histórico, no sé, está entre 6 y 8, cada uno lo calcula de otra manera, ¿no? Entonces, claro, 2 y pico por ciento, o sea, le estás regalando al banco, ¿qué? El 30% de tu ganancia, ¿no? Sí. Y se compone, ¿no? Claro, encima se compone en tu contra, porque cada vez, a medida que vas subiendo tu inversión, cada vez ese porcentaje sobre mayor dinero, que es lo que la gente con la hipoteca sí que lo miran mucho. O sea, una hipoteca, se hipotecan a 30 años y están ahí peleando por un 0,25% de tipo de interés con el banco, contratando seguros, contratando cualquier cosa para que le bajen un 0,25% del diferencial de la hipoteca. Y luego invierten en un fondo de inversión y no miran que está pagando un 2,35%. Y la hipoteca es al revés, porque cada vez pagas menos. Exacto. La hipoteca pagas todo al principio, que es para asegurarse a los bancos su beneficio, y al final pagas menos. O sea, no compone en tu contra, al revés. En cambio, la inversión sí que compone en tu contra. Y lógicamente, cuando tú vas siendo más mayor y vas generando más ingresos, vas invirtiendo más y cada vez pagas más. Claro, Ok. Ese 2,35%... ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué 2,35%? ¿Porque el banco es malo y dice te voy a cobrar 2,35% porque tú eres tonto? ¿O hay una razón, no te digo razonable, pero no sé, hay una cadena de gente que participa que eso sea así? O sea, ¿cómo es la cadena o la composición de una comisión usualmente? Hay una cadena trófica, ¿no? Se alimentan de esa comisión, ¿no? Yo cuando gestionaba fondos me di cuenta de que es más importante casi el que te trae el dinero que el gestor. Porque al final, si tú no tienes dinero bajo gestión, pues no vas a ganar dinero, porque la comisión, claro, va a ser sobre poco capital y no vas a ganar. Entonces, claro, hace falta que te traigan dinero y entonces tú pones una comisión alta y empiezas a repartir a todos los que te van trayendo dinero a tu fondo de inversión para, pues eso, para hacerlo más grande y tú ganar más dinero. O sea, que esa comisión realmente no es para pagar gente muy inteligente que mueve el dinero, sino para pagar comerciales, no sé, y eventos y el iPhone que te regalan, que salió ahora un anuncio, o sea, es para pagar esas cosas. Por eso son las comisiones altas. Claro, encima, o sea, un buen gestor, la comisión alta va contra tu rendimiento, porque te está quitando, tú pones ahí tu nombre, imagínate, y claro, ya es muy difícil batear los índices si encima te quitan un 2% cada año, pues todavía más difícil, ¿no? Entonces, ganar una comisión alta para un gestor, mucha gente dirá, no, para ganar más dinero. No, porque te está quitando mucha rentabilidad y la gente va a decir, bueno, ¿qué fondo más malo? Y se va a ir a otro, ¿no? Entonces, una comisión alta, realmente los bancos no tienen gestores, un gestor profesional independiente no puede estar en un banco porque es imposible con esas comisiones hacerlo bien. Ok. Aparte de las comisiones, ¿hay algo de que te vendan productos que no tienen sentido conceptual? No sé, a mí me acuerdo una vez en un banco comercial, cuando hice la hipoteca, que empecé a trabajar como comercial, me quisieron vender un producto que, no sé, yo tengo un MBA. Yo algo entiendo de esto, ¿no? Y yo no entendía el producto, ¿no? Entonces, esto es, una parte está en un bono y la otra parte te lo pongo en una cesta de acciones. Entonces, tú eliges estas 4 acciones y si la acción X sube más de tanto, te llevas tanto. O sea, era imposible de saberlo. Entonces, ¿eso es realmente un problema o el problema está todo en las comisiones?
No, eso también es un problema. Los estructurados que hacen son, bueno, eso sí que garantizados, ¿no? Porque hay mucha gente con aversión al riesgo que quiere garantizados. Y esos sí que son, bueno, pues regalar el dinero al banco, ¿no? Entonces, cuando tú lees un folleto de política de inversión o el documento de datos fundamentales para el inversor, ahí te detalla un poco lo que tienen que hacer y eso puede ser, o sea, ahí es donde ves realmente, lo que pasa es que, claro, la gente, yo entiendo que no tenga ni ganas ni conocimiento para entender lo que te dicen ahí. Pero cuando lees un folleto de esos, dices, pero este fondo no invertía en renta variable europea y me pone aquí que puede tener bonos de alto riesgo que puedo perder todo. O sea, son unas cosas que cuando indagas un poco en el fondo, detrás, porque claro, por desgracia para ellos tienen que ponerlo. Les exige la ley que la CNMV pues, que tienen que poner exactamente lo que van a hacer. Y cuando tú entras a una oficina bancaria, ¿por qué te ofrecen esto? O sea, ¿esto es porque son malos, porque no saben? O sea, porque a ti esto te lo tiene que ofrecer una persona. Incentivos económicos. Al final, el que te vende eso tiene unos incentivos. Este mes tienes que sacar este producto y colocarlo. He visto delante mío, esperando en una oficina de un banco, colocar a una señora mayor un producto de renta variable 100%, porque era lo que no podía caer, ¿no? Con unas palabras digo, madre mía, o sea, porque le habrán dicho a esa directora que tiene que vender eso y su bonus depende de ello, ¿no? Entonces, yo creo que ellos mismos no son conscientes de lo que están vendiendo. Esto es igual de malo en la banca comercial cuando tú entras a sucursal, con la banca esta que le llaman aquí de inversión, que no es de inversión, que tiene más de 200.000 euros. O no sé, si tú eres una persona de alto patrimonio que trabaja con Jeffries. O sea, ¿es igual de mal o esto es, entre más pobre eres, peor? Cuando más pobre es, peor, porque normalmente sueles tener todavía menos educación financiera y te pueden hacer contigo lo que quieren. Normalmente cuando tú ya has generado un patrimonio y tienes más dinero, normalmente tienes más conocimiento y eres más, sabes el daño que hacen las comisiones y por eso, bueno, en las clases de fondos pues, de los bancos, cuando tú tienes una inversión alta, pues las comisiones bajan. O sea, al final es curioso, pero cuanto más dinero tienes, menos te cobran, ¿no? Es totalmente un poco, suena antisocial, ¿no? Pero es así. Entonces, los ETFs indexados, fondos de inversión indexados, pues democratizan. John Bogle, que fue el creador de Vanguard, democratizó la inversión, porque mucha gente no sabe, pero Vanguard es una cooperativa y todo el beneficio que tiene lo destinan a ir bajando cada vez más las comisiones de sus fondos. ¿Te imaginas eso en Santander, Mediolanum o BVA o CaixaBank? Parece impensable. Sí, estos son, para el que no sabe, Vanguard básicamente lo que hace es, no tiene gestores, sino que ellos compran lo que es el mercado, ¿no? Exacto. O sea, si tú haces un indexado del Nasdaq, te compran la composición del Nasdaq. Entonces no necesitan gente que esté comprando y vendiendo todo el día. Exacto. Y tienen comisiones más bajas. Exacto, se dedican a que realmente un índice es una máquina perfecta y por eso es imbatible, ¿no? Porque el índice deja correr las acciones que tiene dentro, las que van bien las deja correr los beneficios, que es lo que comentábamos al principio, que cuesta tanto a las personas, y corta las pérdidas. Cuando una empresa va mal, sale del índice y entra otra más fuerte, ¿no? Entonces un índice es una máquina perfecta y eterna de invertir. En el Dow Jones, que se creó en torno a 1890, no tiene ya ninguna empresa de las originales. En 2019 creo que fue cuando General Electric salió del índice, la que más aguantó. Y está en máximos históricos y no tiene ninguna de las empresas originales. El que compró esas 30 empresas originales en vez del índice está arruinado. En cambio, el que compró el índice, pues ha ganado. Claro, pues si tú compras el índice se te va actualizando. Claro, es algo. Okay. Pero nadie tiene que pensar, sale, la vendo, entra, la compro. Y en la proporción que tiene en el valor del índice. Ok. Estamos grabando a 31 de diciembre. Vamos a publicar esto un poquito después. Cuéntanos un producto reciente que hayas visto desastroso. O sea, que compone todos estos vicios en contra del inversor o de la persona que nos has expuesto. Bueno, pues hay tantos que no sabría por dónde empezar, ¿no? Puedes coger... Empiezas por uno. Cualquiera, pero mira, este que te he comentado de Santander Acciones USA es un fondo de inversión, el ejemplo de fondo basura, ¿no? Que con una comisión alta que imita un índice, o sea, prácticamente una correlación de uno con un índice, que hace poco le han cambiado el nombre, la política de inversión. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con alguien que compra un SP500 indexado?
pues que el fondo de inversión indexado, el ETF indexado es eterno. O sea, no le cambian el nombre, no le cambian la política de inversión, tiene comisiones bajas. En cambio, este fondo basura, el que invirtió hace 2 años ya le han cambiado la política de inversión, le han cambiado las comisiones, le han cambiado el nombre. O sea, al final es imposible así ser un inversor a largo plazo con un fondo de inversión bancario. Nunca sabes el tiempo que va a durar, ¿no? Hace poco también analicé uno, fue justo en septiembre del año pasado, que eso fue buenísimo. No me acuerdo cuál era el banco, pero creo que era CaixaBank o Santander, son las dos maravillas españolas. Y invertía en China. ¿Vale? Era un fondo que invertía en China. Y justo en septiembre del año pasado, de 2024, cambian la política de inversión y se pasan a la moda, a Estados Unidos. ¿Qué pasó en septiembre de 2024? Que China subió un 40%. O sea, justo fue cambiar. Imagínate el que está allí invertido. O sea, te cambian la política de inversión de la noche a la mañana, pasan de China a Estados Unidos sin decirte nada, o sea, igual te mandan una notificación a tu email y se salen de justo, te pierdes la mayor subida de China en los últimos años, que llevabas años aguantando ahí, y justo cuando sube un 40%, va y los listos cambian de política de inversión. O sea, algo impensable para un indexado. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos los que están. Oye, vamos a hacer una cartera que no tenga estos vicios. Entonces te voy a poner aquí asesor financiero. Vamos a poner el ejemplo. La última persona de inversiones que entrevisté, le pregunté que es una persona rica en España y me dijo 10 millones, que me pasé un poco. Así que esta vez vamos a hacer una cartera más modesta, para una persona más normal. Suponte, no sé, una persona de 30 años que tiene 100.000 euros en líquido, Ajá. que puede invertir a un plazo razonable. ¿Vale? ¿Cómo le armarías tú esta cartera? Pues muy básica, la verdad. Cuando tienes 30 años y tienes mucho tiempo, o un horizonte temporal amplio, una cartera, por ejemplo, de diversificación geográfica, yo divido entre geográfica y sectorial, la renta variable, podría estar compuesta solo por 2 activos, 2 ETFs. Un MSCI ACWI, que es All Countries World Index, o sea, es un índice que cubre la renta variable de todo el mundo, tienes más de 2.000 empresas, te cuesta 0,12% el ETF. ¿Vale? Hay fondos de inversión, pero fondos de inversión tendrías que comprar 2. Uno de MSCI World, que no es sin emergentes, y otro de emergentes. Pero si lo quieres hacer con ETFs, con un ETF del MSCI ACWI tienes todo el mundo de renta variable. O sea, esto es como una acción que se compone de todas las acciones de renta variable del mundo. Sí, bueno, prácticamente. Vale. ¿Y este ETF es mundo desarrollado, es decir, Estados Unidos, Alemania, o esto también incluye bolsas emergentes? También incluye el ACWI, que es All Countries World Index. Ese también incluye emergentes. El MSCI World no incluye emergentes. Es la diferencia entre esos dos índices. ¿Y entonces tú le recomendarías comprar esos dos? Si es vía ETFs, con el ACWI, que es todo el mundo desarrollado más emergentes, perfecto. Y luego un porcentaje de oro, porque descorrelaciona muy bien. Baja la volatilidad y mejora el ratio de rentabilidad-riesgo, pues para dormir más tranquilo. Ok, o sea, ¿qué porcentaje el ETF y qué porcentaje el oro? 80-20. O sea, ok. Entonces, para ti una cartera muy sencilla. Si tienes 100.000 euros, 80% en este ETF y 20% en el oro. ¿Por qué el ETF y no un indexado? Bueno, no, los ETFs son indexados. Sí, pero ¿por qué el ETF es una figura de acción y el indexado, un fondo indexado, es una figura de fondo? ¿Por qué? Vale. Aquí en España nos gustan mucho los fondos indexados versus los ETFs. ¿Por qué? Sí, no, hay dos. Bueno, la diferencia básicamente es la fiscalidad, ¿no? Entonces, el fondo de inversión es una estructura que es un poco más complicada, ¿no? Tú no tienes un valor liquidativo, se llama un fondo de inversión abierto. O sea, y el ETF es cerrado. Es abierto porque ahí puedes invertir, pues se puede haber partícipes, lo que quieran. Te dan una participación del fondo de inversión y el gestor compra con tu dinero la cesta de acciones, ¿vale? Entonces, tienes menos liquidez. Puedes tardar 1 o 2 días en comprarlo y 1 o 2 días en venderlo. Pero tiene la ventaja de la traspasabilidad fiscal. Y suele haber menos variedad que en los ETFs, porque en los ETFs hay más variedad de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para invertir con un solo producto, los fondos de inversión no te permiten, no hay ninguno que invierta en el MSCI ACWI. Ya tienes que ir a 2 fondos de inversión. Uno del MSCI World, que es todo el mundo desarrollado, y uno de emergentes. ¿Vale? Entonces, puede ser también con fondos de inversión. La diferencia prácticamente es la liquidez, ¿no? El ETF suele ser más líquido, más ágil, puedo comprarlo. Sí, lo vendes en 30 segundos. Exacto. Y el fondo, pues bueno, es más. Tiene esa ventaja de traspasabilidad fiscal, que incluso a veces es una desventaja,
porque hace que mucha gente esté todo el día con eso, que no paga impuestos, Que no los venda nunca. saltando de un sitio para otro. En cambio, el ETF dices, oye, pues lo vendo, pago. Gané, pago, lo vendo, pago mis impuestos y me pongo el dinero en el bolsillo. Exacto, pero eso es lo que hay que evitar. Si tú vas a largo plazo, tienes que intentar sentarte en tu inversión y dejar recoger los frutos a largo plazo. Si estás todo el día cambiando a golpe de gurú o a golpe de periódico de noticia, acabas sin obtener el retorno. Okay. Está clara, muy sencilla la cartera. Tú, no sé, por ejemplo, acciones individuales compras. No, bueno... O sea, digo handpicking de acciones. Sí. Oye, voy a comprar... Entonces, yo trabajé en Indra y el último año me ofrecieron pagarme parte del bono con acciones, que tiene una ventaja fiscal, porque va contra el neto salario. Claro, yo sin ningún tipo de confianza en la compañía, cogí esas acciones porque me da una ventaja fiscal. Y claro, aquello me ha hecho por 5. Joder. Pero suerte, ¿no? O sea, no. ¿Tú eliges acciones en tu cartera personal? ¿Por qué no? Bueno, el stock picking es muy complicado a largo plazo porque las empresas nacen, crecen y mueren, ¿no? Entonces, si tú quieres una cartera eterna, no puedes comprar acciones porque, como te he comentado antes, no hay ninguna empresa del Dow Jones que siga ahora dentro del Dow Jones, ¿no? Entonces, la cartera núcleo, que se llama, o sea, digamos, tu piso financiero, lo que tienes que tener para largo plazo, que puedes dormir tranquilo, morir, y tus hijos y tus nietos y seguirán teniendo más dinero, tiene que estar compuesta por índices. Y luego puedes tener una parte, esto sería como comprar todos los boletos de la lotería, ¿vale? No te vas a hacer rico, pero vas a ganar seguro. En cambio, comprar acciones sueltas sería como jugar a la lotería. Entonces, puedes tener una pequeña parte de tu cartera, sería Plin Money o una parte satélite, ¿vale? Que es, ahí sí que dedicas a comprar acciones para ver si te toca lotería. Pues Indra o Nvidia o lo que sea que pienses que dentro de unos años va a valer mucho más, ¿no? Entonces, ahí claro, si te toca y eres capaz de aguantar, pues claro, los retornos van a ser mucho mayores. Pero tu piso financiero hay que tenerlo. Ese concepto de la cartera eterna es interesante. ¿Para ti es la única manera de invertir? ¿La cartera eterna? O sea, si no es a largo plazo vas a perder eventualmente. Claro, al final tienes que tener muy claro que la rentabilidad a corto plazo es suerte. Yo invierto ahora y no sé lo que va a pasar en 2026. A largo plazo no, porque los mercados al final, pues las empresas son eficientes y van generando, cubren necesidades y van creciendo. O sea, tú una empresa funciona porque le metes 1 euro de tus recursos en el activo y te devuelve 2 euros. Y eso va creciendo porque si no, pues es sustituida por otra que funciona mejor. Bueno, entonces la renta variable, pues con sus ciclos, pero va a lo largo del tiempo te va a generar riqueza. Entonces, si tú tienes poco tiempo, no puedes exponerte a esa volatilidad porque puede ser que, como hemos comentado antes, te pille un mal periodo justo cuando necesitas tu dinero. Entonces tienes que ajustar mucho tus inversiones. No puedes ir 80%, 20% porque tiene una volatilidad muy alta. Tienes que ir más a renta fija de perfil bajo, de corporativa, high yield, gubernamental. También renta variable, nunca hay que renunciar, pero menor porcentaje y oro. Tienes que hacer una cartera más completa para, por si acaso, protegerte. Porque a corto plazo, la renta de suerte. Sí, el tema del largo plazo es lo más importante. De hecho, yo siempre digo que a mí el consejo que me hubiese gustado que me diesen a los 20 años es indexado. Fondo indexado o ETF. Y de hecho, a mis hijos, ya los tengo a los dos en indexados y creo que de tanto se lo he machacado, me lo han entendido y tienen ahí un pequeño capital y meten ahí de su salario unos cientos de euros automáticos todos los meses. Y les dije, como dicen los de Indexa, olvídate la contraseña y no mires esto hasta dentro de 20 años. Y ya te comprarás una casa con esto. Muy bien. Oye, hay un tema aquí interesante, un poco más humano que quisiera tratar, ¿no? O sea, tú te dedicas a esto, a mover tu dinero, básicamente, ¿no? Es una profesión solitaria. Sí. ¿Por qué te dedicas a esto? O sea, a nivel personal, porque tú estás ahí leyendo, hablando con otra gente que se dedica a lo mismo, leyendo reportes, viendo vídeos o mensajes importantes de gente relevante en Twitter y al final estás en tu ordenador y compras o vendes, ¿no? Entonces, no sé, esto como profesión, ¿qué tal? Pues es todavía peor que lo que dices, porque es todavía más aburrido, porque yo ni leo ni noticias, ruido fuera. Yo lo que hago es programar estrategias a pasado para
ponerlas a funcionar a futuro. Entonces es todavía más aburrido porque las influencias negativas te pueden hacer no seguir tu estrategia y tomar malas decisiones, ¿no? Mucha gente se deja llevar por, ostras, que ahora los aranceles y, en fin, noticias externas que hacen que pierdas la confianza en lo que estás haciendo y te tomes malas decisiones de inversión, ¿no? Entonces todavía es peor, entonces tienes mucho tiempo libre porque al final pues tienes todo programado, todo sistematizado. Entonces, bueno, es una manera un poco... Yo no sé, cada uno tiene un carácter y a mí me gusta, no soporto lo de los jefes, nunca lo llevé bien. Uh-huh. Y eso de que te manden, pues sé que hay mucha gente que no te queda otra, pero bueno, en mi caso pues tuve la oportunidad y la suerte de poder evitar esto y vivo muy tranquilo, la verdad. Pero vives bien con el tiempo libre, porque hay mucha gente que esto lo pone muy nervioso. O sea, ¿qué haces con tu tiempo libre? Pues escribo mucho ahora. ¿Ah? Escribo y bueno, ahora estoy dando formación y he encontrado ahí algo que me gusta y que realmente pues me quita la cabeza de los mercados, que me viene muy bien. Y luego deporte, que ya sabes que hay que hacer y todas, no me aburro. Sí, pues vives en Andorra aparte. Sí, vivo en Andorra, las montañas. Sí, ¿esquías mucho? Sí, me gusta mucho esquiar, fue una de las causas, unos de los motivos de irnos allí a vivir. Y bueno, tengo 2 hijas y también les encanta montaña y esquiar, así que una vida muy tranquila. Yo creo que el peligro con lo que tú haces, y más o menos lo has dicho, pero quiero recalcarlo, es que si estás aburrido te pondrás a comprar y a vender, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque exacto, con esta cartera eterna no quieres comprar y vender tanto. Bueno, yo tengo una parte... Yo es que me dedico a esto profesionalmente desde hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo una cartera eterna, núcleo, ¿vale? Que es la que puede hacer el 100% de la gente. Y luego tengo otra parte que es, le llamo la satélite, ¿no? Que son estrategias, que es un poco lo que... Hay un gestor famoso americano, se llama Ray Dalio, que es un poco, salvando las diferencias, lo que yo hago, ¿no? Es el santo grial de la inversión, es la diversificación eficiente. Entonces yo tengo estrategias en todo tipo de materias primas, trigo rojo de invierno, café, petróleo, azúcar, lo que sea que se mueva, carne de cerdo, divisas, bonos, ¿vale? Entonces lo que creo es una matriz para intentar, descorrelacionada, como hemos comentado antes, la descorrelación es muy importante para intentar suavizar en lo máximo posible o maximizar la rentabilidad que obtengo por el riesgo que sufro, ¿vale? Entonces eso es un poco más complicado y claro, es lo que comentamos antes, pues un médico no va a hacer eso porque no es su profesión, no tiene por qué. Pero cuando te dedicas a eso, pues te aporta mucha diversificación y tranquilidad. Muy bien. Oye, Pablo, gracias por venir aquí al podcast a 31 de diciembre. Y muy interesante lo que nos has contado. Y bueno, ya sabes, la gente cuidado con esto, ¿no? Porque decir yo voy a no trabajar en una empresa y me voy a dedicar a invertir, hay que hacerlo como tú lo has mencionado, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero bueno, gracias por venir y compartirlo. Muchas gracias a ti por el podcast. Bueno, oye, para terminar, si tú piensas en esta carrera inversora que has tenido, que ha sido lucrativa, ¿no? Tú has ganado dinero en esta carrera para tener una vida buena. ¿Tú crees que ese rendimiento que has tenido es porque tú has trabajado muy duro en lograrlo o has trabajado sistemáticamente? ¿Es porque tú tienes un talento innato que nadie más tiene, que sabes, tienes el toque Midas, que ves, compro esto y me va a ir bien? ¿O es que has tenido suerte con los mercados? Pues yo creo que hay un poco siempre de todo, ¿no? La buena suerte siempre en todos influye, ¿no? Si tú no tienes... la buena suerte hay que buscarla. Pero claro, si tú no la buscas nunca vas a tener suerte. Pero la suerte, por supuesto, forma parte del éxito que he tenido porque empecé en una época donde no había tanta competencia, el trading sistemático era algo más minoritario y tuve una suerte de pillar unos mercados muy buenos que capitalizaron. También he de decir que mucha gente que empezó haciendo lo mismo y tal, pues acabó mal porque igual la cabeza es lo que me diferencia de un inversor o de alguien que no haya conseguido llegar a esto, porque es la disciplina. El método puede tener cualquiera, pero esa mentalidad de aguantar y tener la tranquilidad mientras duermes, estás jugándote ahí mucho dinero, claro, al final eso es lo que te cambia, ¿no? Del éxito al fracaso en inversión muy rápido, ¿no?
Y hay gente que quiere correr muy rápido, que se apalanca mucho, toma malas decisiones y acaba perdiéndolo todo, ¿no? Entonces tienes que ser muy disciplinado y muy paciente y poco a poco, como una hormiguita, ir sumando, ¿no?